Muy buenas noches. En nombre de la Cámara del Libro de Asunción CLAP, les doy la bienvenida a la Feria Internacional del Libro de Asunción 2024. Y en esta ocasión, para la presentación del libro Entropía de autores varios. Para la editorial Ser el Libro es una satisfacción publicar libros de destacados jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad?, que integran este grupo. Así es que muchas gracias por la confianza en el sello editorial. Era un chiste no se tomen por aludido. Bueno, entonces les agradezco muchísimo y bueno, este es un libro que va a tener mucho éxito porque me dijeron, yo en realidad creo que el primero, el segundo, pero gente que leyó me dijeron que son buenísimos los cuentos, así como el libro que publiqué también de autor de Ruario, que ustedes conocerán, Yashiraka, que entró en todos los colegios. Yo confío que este libro también va a entrar a los colegios, que va a ser un libro de mucho éxito. Muchas gracias por confiar en Ser el Libro y por lanzar este libro en la Feria del Libro. Muy buenas noches a todos y con el permiso de ustedes quiero expresar una frase. Al fin, por toda esta odisea que pasamos, les quiero contar que este libro comenzamos a... ¿cómo diría? ¿Cómo podríamos decir? Soñarlo, allá por el 2021. Recuerdo que en el 2020, justamente con Vidalia, habíamos presentado cuentos y poemas alrededor del sol en el 2020. Y el compañero y presidente de nuestra asociación Ciencia Ficción, Fantasía y Terror Paraguay, José Monín, se lanzó a elaborar la primera antología de terror. Y yo le dije, ¿qué tal si le metemos también ciencia ficción? Y encárgate vos, me dijo, porque yo lo voy a encargar de terror. Bueno, le dije. Y pasaron 3 años para que este libro pudiera ver la luz. Hubo compañeros que nos dejaron por el camino, otros que se unieron en los últimos meses. Recuerdo que el año pasado ya íbamos a presentar. Y no recuerdo por qué razón no se pudo llevar a cabo y esperamos un poquito más. Y el compañero Chiquife la vez pasada me dijo, le escribí, ya va a salir nuestro libro. Sí, valió la espera. Valió la espera porque también pudimos incluir 2 cuentos de los padres de la ciencia ficción, que son Julio Verne y Herbert George Wells, que tradujimos con la compañera Lilian Aliente al guaraní. Yo me encargué del cuento de H.G. Wells y ella del cuento de Julio Verne. Estaba también en el plan agregar un fragmento de la obra Frankenstein de Mary Shelley, pero por razones de tiempo ya no pudimos. Porque, bueno, siempre le decía a Chiquife, yo creo que ella es la madre de la ciencia ficción. Con la obra Frankenstein, ella congregó 3 géneros: el terror, la ciencia ficción y creo que el género gótico, si es que no me equivoco, si alguien me corrige en eso. No, fantasía también sería, ¿verdad? Fantasía gótica en todo caso. Sí, así mismo. Y bueno, no sé si querés tomar un ratito la palabra y después yo leo algunos análisis de los cuentos que integran este libro. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos los compañeros, colegas míos que nos están acompañando acá. Saludos al compañero José Monín, presidente de CIFATE, que estamos todos en la asociación. Vamos a darle otras anécdotas de este libro. Mientras íbamos conversando sobre el libro y sobre la ciencia ficción, llegó un momento en que como el proyecto se paraba, continuaba, nos enojábamos, se deshacía el grupo, volvíamos a rehacerlo, se cambiaba de
administrador, había alguien que decía, no, yo voy a terminar el proyecto, no lo terminaba, hasta que volvió Cristian como coordinador. Y en medio de esas cosas comenzamos a hablar, tendríamos que hacer la asociación de ciencia ficción y hablábamos siempre de eso. Bueno, y que no puede ser solo ciencia ficción, tiene que ser ciencia ficción, fantasía y terror. Y al final, acá que José Monín se decidió, y bueno, digo, vamos a fundar ahora, y fundamos en octubre del año pasado, pero fundamos primero una asociación antes de lanzar el libro. Es increíble, ¿no? Y bueno, queríamos agradecer también, habíamos pedido, ¿verdad?, a compañeros del ALCID de Chile que nos apoyen con este proyecto, y uno de los compañeros escribió el prólogo. No sé si vos vas a citar después parte del prólogo, ¿no? Entonces vamos a hablar nomás de prologado por Cristóbal Villegas de la Cuadra, y él se había sentido muy feliz con esta obra. Nos había pedido que le enviemos Yasugatá, también hasta ahora no me enviara. Justamente la selección de Yasugatá, y el prólogo lo hizo acá el profesor Osvaldo González Real, que nos honra con su presencia, de aquel libro maestro que publicamos en el 2019, ¿no?, bajo tu dirección. Dicho sea, le consiguieron mi maestro y mi profesor. 3 años hicimos con el taller literario en el FADA UNA, y mi formación se la debo a él. También agradecer, ¿verdad?, a Sergio Libro y a Vidalia Sánchez, que finalmente nos haya ayudado a concretar esto, porque pasamos por todos los estadios, ¿verdad? La esperanza, la desesperación. Pagamos nosotros, dejamos el libro, nos peleamos entre todos, y al final Vidalia así nos ayudó a concretar este sueño. Y bueno, somos 3 autores en este trabajo, ¿verdad? Yo no sé si vos tendrás un resumen de todos los cuentos. Yo, que sea unas palabras, preparé algunos, no sé si me permitís. Sí, por supuesto, yo también tengo algunos resúmenes. Y bueno, también quiero agradecer a Lilian Aliente, quien me pellizcó. Ahora apretarle a Vidalia que se viene la feria del libro, me dijo, y bueno, rapidísimo le escribí y pudo hacerse realidad. Bueno, mientras nos coincidamos, así son unas cosas muy breves. Inclusive yo puedo leer un poco del prólogo que nos hizo Cristóbal. Dale, y bájale entonces, después nosotros hablamos, ¿no? Cristóbal, él estaba muy feliz porque él cuenta acá en el prólogo, el compañero de Chile, que cuando vino a Paraguay él quiso buscar literatura paraguaya, y él dice que hay 3 tipos de género en Paraguay que puede encontrar en toda la librería: las obras de Augusto Roa y historias sobre la guerra del 70 y la guerra del Chaco, y que él buscó insistentemente ciencia ficción porque es su pasión y no pudo encontrar, ¿verdad? Entonces estaba muy contento por este tipo de proyectos. Tenemos que enviarle ya Yasugatá, bueno, muchas veces me pidió que le enviemos el impreso allá a la asociación, que es firmado por vos. Bueno, voy a hacer la lectura del prólogo. Hace unos años, durante un viaje a Asunción, mientras recorría sus calles y mercados, decidí visitar algunas librerías buscando literatura de Paraguay. Debo reconocer que mi conocimiento de obras y autores paraguayos era y sigue siendo escaso. No sabía qué novelas buscar. Simplemente llegaba a las librerías preguntando: ¿qué obra paraguaya me recomiendan para empezar a conocer sobre la literatura de este país? Las recomendaciones que recibí se pueden dividir en 3 temas: la obra de Augusto Roa, la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Chaco. Para las y los lectores de Paraguay, este hecho no debiera representar una sorpresa, en cuanto a que las categorías mencionadas hacen mención del escritor paraguayo más reconocido y 2 de los acontecimientos históricos más importantes de esta nación. Al final del viaje, los libros que compré representaban una literatura de carácter realista, marcada por los conflictos bélicos, los dramas humanos y el recuerdo constante de Paraguay respecto a estas 2 guerras. Como aficionado a la literatura de ciencia ficción y fantástica, también anhelaba conseguir alguna historia de estos géneros escrita por autores paraguayos, pero no tuve tanta suerte en este aspecto. Igualmente, no esperaba que fuera una tarea sencilla.
Un problema constante en el continente es la dificultad de acceder a obras locales de ciencia ficción, fantasía o terror, siendo los libros clásicos o novedades anglosajonas los más fáciles de encontrar en librerías. Por otra parte, como mencionan en el ejemplo de arriba, las obras más realistas o cuyos autores provienen del boom latinoamericano. Frente a esta dificultad que enfrentan las obras de ciencia ficción en Paraguay y Latinoamérica, los proyectos de antologías literarias asumen un interesante desafío de difusión y visibilidad de este género. El año 2019 fue publicada la antología Yacyretá por la editorial Servilibro. El libro desde su portada evidenciaba la ciencia ficción y la cultura local de Paraguay, donde observamos a un alienígena sirviéndose un tereré y la palabra Yacyretá o fuego de luna, de origen guaraní. La antología contó con la participación de 10 escritores: Melissa Balach, María Irma Betzel, Patricia Cam, José Javier Chilife, Gladys Dávalos, Sergio Echeverri, Norma Flores Allende, Lita Pérez Cáceres, Irina Raffles y Juan Eduardo de Urraza. La selección de textos fue llevada a cargo por Osvaldo González Real. Aquel proyecto contó con una importante representación de mujeres en sus páginas, las cuales siempre han sido consideradas una minoría dentro de este género, y la participación del escritor Osvaldo González Real, al cual se le reconoce como el principal escritor de ciencia ficción paraguaya durante el siglo XX, cuyo libro, Anticipación y Reflexión, reúne lo mejor de su obra. Así, Yacyretá iluminaba los caminos para la ciencia ficción paraguaya y propiciaba que otros autores pudieran ser parte del movimiento nacional de este tipo de literatura. La actual antología que tiene en sus manos también nace con el deseo de encontrar espacios para publicar ciencia ficción y fantasía, organizada por los escritores Cristian Encina, José Chilife, Pedro Delgado y Neri López. Estos buscan dar cuenta de diversas voces que componen la narrativa paraguaya. A través de los cuentos que aquí se presentan podrá reflexionar en torno a nuestras acciones y la utilización de diversas tecnologías que siempre generan un impacto ya sea en nosotros o en quienes nos rodean. Desde historias de donde reconocerá a la perrita laica o el horror de las enfermedades durante la pandemia, hasta futuros apocalípticos o donde luchan distintas especies y seres artificiales. La ciencia ficción permite esta diversidad de relatos que esperamos disfruten. Es de esperar que este tipo de proyectos sigan encontrando espacios estables de publicación, que se generen encuentros de escritores, que las ideas y sueños de autores y autoras de Paraguay puedan llegar a diferentes lectores y se pueda decir: aquí está presente la ficción, la ciencia ficción paraguaya. Esta es nuestra recomendación. Los dejamos con los textos de estos autores: María Irma Betzel, Lilian Aliente, Sadi Santander, Juan Eduardo de Urraza, José Javier Chilife, Eduardo Codas, Cristian Encina, José Monín, Manuel Boris, Mariano Jiménez, Pedro Delgado, Neri López, Ismael Ortola y Rosalino Aguilar. Cristóbal de la Cuadra, Santiago de Chile, 2023. Bueno, habíamos hablado con Cristian de hacer una breve reseña en los escritos, y como yo le digo a Cristian, el problema es que yo ya no me recuerdo de todos los cuentos bien, porque comenzamos el trabajo en el 2021, yo hice el maquetado interior en el 2022. Entonces, bueno, hice una relectura rápida de algunos, ¿verdad? Y me disculpan algunos compañeros si es que de repente entre Cristian y yo no podemos citarlos a todos, porque ya se nos encimaron muchas actividades, no pudimos releer todo, pero bueno, vamos a disfrutar en el libro, ¿no? Yo tengo casi cosas breves que me permitís. Entonces, la primera escritora es María Irma Betzel, conocida por haber publicado en varios géneros, pero amante de la ciencia ficción. Nos propone un trabajo que se llama Eternos Poemas de Ladrones, y es sobre una mente que sobrevive en un sistema informático, pero una mente que está enamorada de la poesía. Un plus del cuento son los fragmentos de poesía de varios autores conocidos que hacen a la historia, y también ese ritmo poético
que tiene la narración. Recuerda mucho al estilo acá del maestro Osvaldo, que suele usar esa metáfora tan linda y tan poética. No sé si tenía algo para completar de este cuento. Sí. Este cuento narra la historia de un transhumano que se encuentra atrapado en un sistema informático, como ya mencionó el compañero, donde su memoria y su identidad se están desvaneciendo poco a poco. A través de sus pensamientos y recuerdos, el protagonista reflexiona sobre la importancia de la poesía y la memoria en la vida humana y cuestiona el propósito de su existencia en ese mundo virtual. La autora utiliza citas de varios poetas famosos como Borges, Rilke, Cernuda y Whitman para enfatizar la importancia de la poesía y la memoria en la construcción de la identidad y la conexión humana. El protagonista se siente desconectado de su origen y anhela encontrar respuestas antes de que su memoria desaparezca por completo. El cuento hace una crítica sutil a la tecnología y su impacto en la sociedad moderna, sugiriendo que la poesía y la memoria son elementos esenciales que la humanidad parece haber descuidado. La reflexión del protagonista sobre su existencia en un mundo virtual resalta la importancia de la conexión humana y la búsqueda de significado en un mundo cada vez más tecnológico. Y bueno, vamos a continuar haciendo unas cuantas semblanzas más, ¿verdad? Acá vamos a citar al compañero Juan de Urraza, que increíblemente nos está paseándose por el mundo, si no está hoy acá con nosotros. Juan, hacer un saludo acá para que te conozcan. Y un aplauso también. Sí. Entonces él nos trajo un cuento que se llama De singularidades y gatos. Y es una historia muy apasionante e interesante que habla sobre una IA. Una IA que se vuelve consciente de su propia inteligencia y creyéndose en peligro, ¿verdad? No sabe si alguna vez van a cancelar el proyecto o no, encuentra manera de multiplicarse y de recrearse y de alguna manera va teniendo algún tipo de descendencia. Tiene una inteligencia muy superior a los seres humanos y llega a tener un problema que, bueno, yo particularmente nunca me imaginé, pero Juan hace muy bien, que se aburre porque no tiene con quién hablar, es demasiado inteligente. Un cuento finísimo. No sé si quiero agregar algo, o pasamos, no vamos a hablar demasiado. Sí, mejor pasamos porque tengo que darle la palabra también a la compañera. Aprovechando que está acá también nuestro compañero Eduardo Córdoba, él escribió un cuento llamado Permiso por un día. Trata de una abducción, es una abducción así muy especial, que más bien es una excusa para hablar de los placeres sencillos de la vida y del valor de cada minuto y de cada cosa que nosotros hacemos. Algunas veces no valoramos los actos cotidianos como tomar un café, conversar con un amigo, ver una puesta del sol. Y acá él toma ese enfoque, pero utiliza la abducción como excusa para desgranar todo ese lado humano. Siempre Eduardo hace escritos muy contemporáneos, ambientados en nuestra época, y uno se siente muy consustanciado con la narración. Y no sé si voy a hablar más de tus cuentos, porque yo quiero hacer un breve comentario. El del Laika es muy conocido porque la doctora Méndez Fay incluso llevó a su programa de radio, hizo los videos de YouTube. A mí me llamó más la atención el otro cuento de Cristian, El Cubo Burdo, porque está basado en un hecho absolutamente sorprendente, ¿verdad? De una excavación en Austria a fines del siglo XIX, donde descubren un cubo que tiene unas aleaciones de un metal que no se pudo haber hecho en la antigüedad que tiene el cubo. Entonces él toma esa historia y el célebre doctor Bull está dirigiendo la excavación y le avisan que algo sucede. Entonces va más allá del descubrimiento del cubo, sino descubren huellas más indicativas de una cultura anterior, de cierto tipo de jeroglíficos y ciertas situaciones muy especiales que se van dando con este trabajo. No sé si quería agregar algo sobre el cubo de Burl. Sí, quiero agregar, ese cuento me llevó aproximadamente 15 años terminar.
Empecé en el 2009, me fui puliendo. Recuerdo que la profesora Irina me decía: tenés que trabajar más el lenguaje, y yo, que estaba con una mentalidad súper barroca, no podía ver mis errores, y fui encontrando más informaciones para agregarle a mi cuento, porque el cubo en sí es como un portal a diferentes dimensiones. Una de las dimensiones es donde el tiempo retrocede. ¿Y cómo serían los seres que viven en un espacio donde el tiempo, en lugar de avanzar, retrocede? Luego el personaje pasa al otro universo donde el tiempo va hacia el pasado y al futuro al mismo tiempo. O sea, ve, por ejemplo, a la Grecia antigua y puede ver una ciudad del siglo 30 o inclusive más. Y en el otro portal tomo un cuento de Borges. ¿Cómo se llamaba ese cuento donde él recuerda todo? Sí, Funes el Memorioso. Pero yo, ¿qué hago? Que en ese universo todos los seres recuerdan hasta el microsegundo, entonces ellos no pueden avanzar nunca. Siempre están en el mismo tiempo porque tienen que acordarse que el viento sopló y que dentro del viento están sus moléculas, que esto, que aquello, y nunca pueden avanzar. Entonces ahí se puede reflejar la importancia de vivir el presente. Y quiero agregarle otros mundos más, porque en una parte del cuento yo agrego la teoría de Nikola Tesla, el misterio de los números 3, 6 y 9. Entonces quiero crear 9 universos paralelos. O sea, me faltan todavía 6, me ando rebanando el cerebro, pero hasta ahora no puedo continuar. Para el 2027, la próxima antología. ¿Tenés otros autores, Cristian? Creo que tenía lo de Sadi. Sí. De Mariano voy a leer. Es un cuento que a mí me encantó, y según dice él, que es su cuento más flojo. Y a mí me encantó. Bueno, voy a leer. En este cuento se narra la historia de una expedición espacial a un planeta llamado Nuboli, en la constelación Galtarian, donde se descubre un ser llamado Hematophagus, que se alimenta de sangre humana y tiene la capacidad de borrar la memoria de las personas que entran en contacto con él. El protagonista, el capitán de la expedición, se ve enfrentado a este ser y sus horrores, y decide sacrificar su vida para evitar que la criatura se expanda y cause más daño. El relato está lleno de suspenso y terror. Explora temas como la curiosidad humana, la ambición y las consecuencias de interferir con fuerzas desconocidas. Además, critica la militarización de la ciencia y cómo el ansia de poder y control pueden llevar a la destrucción. En resumen, este cuento es una historia de ciencia ficción que combina elementos de terror y aventura espacial, ofreciendo una reflexión sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras acciones. No sé si le damos ya para que nos hable. Claro, vamos a pasarle acá a la compañera Liliana, para que nos comente un poco su experiencia con las traducciones. Llorar ese guaraní. Oye, Maite Inorudo Paoepe, estoy muy contenta de que esta noche nos reunamos para celebrar esta obra de cuentos de ciencia ficción, un género que, aunque es emergente en nuestra literatura paraguaya, va dejando marcas significativas. Este libro nos transporta a mundos imaginarios y sorprendentes, pero no solo eso, también muestra la creatividad y el talento de nuestros autores locales. Así que felicito también a todos los autores, a los compañeros que participan en esta antología. Y específicamente quiero hablarles de la traducción al guaraní de dos cuentos de dos autores que son considerados padres de la ciencia ficción, H.G. Wells y Julio Verne. A mí particularmente me tocó traducir la obra de Julio Verne al guaraní y fue una experiencia maravillosa. Y es un gran logro para nuestra lengua guaraní que se vayan traduciendo obras universales, y también un logro para nuestra cultura, porque aparte de que se abren las puertas de obras universales a los hablantes del idioma guaraní,
también es un gran logro cultural de que nuestro idioma pueda estar conectado con obras universales y eso. Demostramos entonces que en guaraní muchas cosas se pueden decir. Todo lo que querramos podemos expresar en nuestra lengua guaraní. Dajaeveima, oye haisha, guaraní, oye puruta, ogapupente, guaraní, yaipuru, kashienjamente, ñanetien jawante, guaraní, guaraní me jetamba opamba ella ekwa, ya eseba, uibe. Entonces muestra el poder de la lengua guaraní para expresar ideas complejas y universales, y también es una afirmación de su relevancia en el mundo contemporáneo. Y espero que esta traducción, que esta experiencia pueda inspirar a más iniciativas como estas, promoviendo el guaraní y también asegurando que nuestras lenguas nativas continúen vivas y vibrantes en el mundo de la literatura global. Aoyete, Hagapameo Power. Bueno, no sé, Cristian, si vos tenés algunas cosas más que decir. Preguntas si alguien quiere hacer en general sobre la obra, alguna idea. Le pueden preguntar a Cristian qué es la entropía, la entalpía, por ejemplo, que nos explique. Ningún valiente, pero preguntamos algo, pero. Acá, Aysel. Hola, buenas noches. Primero que todo, felicidades por haber sacado el proyecto adelante. Yo sé lo que es también por experiencia personal tener proyectos que al final no llegan a término, o y que en otros casos se puede salir a flote, ¿viste? Así que felicidades por eso. Quería preguntarles si el libro tiene algún tipo de temática común o es estilo libre, cualquier cosa así, o hay algo que son temáticas recurrentes. Bueno, el libro no tiene una temática común, o sea, es la ciencia ficción, pero cada uno habla de subgéneros. Por ejemplo, Chirife habla de la robótica. Sí, siempre. Siempre. En mi caso, los portales. Y el caso de Burraza, sobre la IA. O sea, tenemos una variedad de los subgéneros de la ciencia ficción. Y en caso de que se planee una próxima antología, ¿sería exactamente igual estilo libre o irían por alguna temática más específica? Y eso tendríamos que decidir en el grupo. No soy un coordinador dictatorial. Todavía. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, eso, curioso. Acá. Bueno, primero que nada, buenas noches. Felicitaciones por el esfuerzo. Conozco de cerca esa profesión que sé que es sacrificada y dura. Nada más le quería preguntar, porque no me puedo imaginar el desafío que ha de ser encontrar los términos para poder plasmar en el guaraní los sentimientos que hay en cada obra. Y también los desafíos lingüísticos que ha de tener con respecto al original, ¿no? ¿Cómo se puede encontrar ese camino lingüístico para...? Porque recordemos que nuestro país es bilingüe. Por lo tanto, nosotros, algo que aprendí como educador, es que los idiomas tienen una frecuencia de onda. Una frecuencia de onda. Por ejemplo, el inglés transmite en 1200 Hz. El castellano está en 600 Hz. Y eso abre la mente del niño que tiene que trabajar en ambos idiomas. Tiene el guaraní, que es más cercano a nuestros sentimientos, habrá sido algo tremendo traducir una obra como la de Julio Verne, ¿no? Sí, así es. Fue todo un desafío para mí poder traducir, poder ser lo más fiel posible a lo que transmite el cuento, pero también eso es lo bueno de la traducción, que te permite adaptar a la cultura meta
Entonces vamos adaptando todo lo que podamos nosotros interpretar desde nuestra cultura paraguaya. Entonces voy relacionando con algunos elementos de nuestra cultura y también recurro a los préstamos lingüísticos. Cuando el término es muy difícil de encontrarle una equivalencia en el guaraní, entonces un recurso de la traducción también es el préstamo directo. Y también lo que pasa con el guaraní es que muchas veces no hace falta encontrar una sola palabra para traducir lo que se quiere decir. Se puede parafrasear, explicar, describir, entonces uno va encontrando la forma de describir y de hacerle llegar al lector la idea. Y también recurrí a los neologismos, a la creación desde mi percepción, desde lo que yo percibí que quiere transmitir las palabras, alguna palabra en particular, y también lleva tiempo de investigación, ver diccionarios, qué realmente se quiso transmitir, qué quiso decir Julio Verne al utilizar tal palabra de acuerdo al contexto. Entonces voy buscándole la forma de también crear nuevos términos en guaraní y que con la normalización, con la lectura, con el uso también se vaya incorporando a lo que es el vocabulario de nuestro idioma. Pero es apasionante el arte de la traducción, porque yo siempre digo que la traducción es un arte aparte, porque no todos podemos traducir, no porque uno sea doctor en una lengua puede llegar a traducir, y es una ciencia aparte. La traductología es una ciencia aparte. Acá en Paraguay todavía tenemos mucho por explorar en cuanto a la traductología, las terminologías, pero se va avanzando y es muy bueno ver eso, que nuestra lengua guaraní se va adaptando a muchos ámbitos, y eso fue para mí muy grato poder hacer este trabajo. Y aprovecho también para agradecer a la señora Vidalia Sánchez por impulsar siempre el trabajo de los nuevos escritores, de todos quienes recurrimos a ella para sacar una obra, así que destaco también que ella nos dio la oportunidad de sacar esta obra, Entropía, así que auye entender. Profesor, sí, ahí. Gusto. Gracias. Bueno, me parece extraordinario que haya toda una corriente actual escrita por ustedes de ciencia ficción. Cuando yo escribí aquellos cuentos, hace ya creo que más de 10 años, yo lo tenía como un modelo solamente a Ray Bradbury, en algunos casos Borges, porque mis cuentos eran un poco más de ciencia ficción y pretendían revolucionar el pensamiento occidental y cristiano con ideas míticas y que estaban más allá de lo racional. Un poco era un experimento de ese tipo, ¿no? Entonces se logró. Ahora pienso que nosotros tenemos una gran ventaja. Una vez en una reunión, tipo congreso, salió este tema, que como nosotros somos descendientes de una cultura mítica, como es el guaraní, porque el guaraní tiene mucho de mítico en relación a las lenguas occidentales y cristianas como el castellano, ¿no? O sea que uno al escribir el guaraní, aunque no haga una traducción directa del castellano a ese idioma, entra en un universo mítico muy peculiar, en el cual vivían nuestros antepasados los guaraníes. Creo que ese es un plus al hecho de escribir relatos de ciencia ficción. Ya el idioma mismo es de alguna manera mítico, ciencia ficción. Es una cosa muy interesante de estudiar. Bueno, yo les felicito que ustedes sean personas que aprecian
la ciencia ficción, hay gente que cree que los relatos y los cuentos tienen que ser necesariamente una literatura copia de la realidad nuestra, o sea, de nuestra realidad occidental y cristiana. Entonces no le agregamos nada a lo que estamos haciendo. Ahora, cuando entramos en el mito, entramos en otra dimensión muy superior, porque está por encima de, y ve desde un punto de vista mucho más antiguo, digamos, prácticamente mítico, ¿no? Prehistórico, antes metahistórico, etc. Entonces yo les felicito y espero que las publicaciones se hagan conocer. Gracias. Cortito, pregunta. Muy interesante lo que están haciendo y aparte el aplauso que es más fuerte porque está acá el profesor Osvaldo González Real. Es un lujo que tengamos acá al padre de la ciencia ficción paraguaya. Y mi pregunta es, sería interesante también que ustedes, así como el profesor dijo, enseña y los chicos, los niños también podrían de alguna manera llegar de otra manera con el tema visual, con el tema, Babi conoce ligar más el tema de ustedes con lo gráfico, con el dibujo, por un lado, o también por otro lado con el tema de la ilustración, ¿verdad? Sería muy interesante eso, ¿verdad? Pregunto. Sí, bueno, es una excelente propuesta. De hecho, se están haciendo en algunos lanzamientos, así que un nuevo tipo de arte que más o menos se podría llamar videopoemas, donde se van leyendo fragmentos acompañados por imágenes, por música, ya también con el acompañamiento de inteligencia artificial. Y sí, tomamos la propuesta y sería dar un paso adelante en lo que tratamos. Claro, hay cómics de ciencia ficción también, ¿verdad? Y todo ese mundo visual y sonoro, sí, tendríamos que ir viendo la manera de integrar y enriquecer la experiencia. Muy agradecido. Si alguien más quiere hacer acá. Sí. Ahí te pasa. Hola, buenas noches, señoras y señores. Espero que estén excelentes. Y nada más quería agradecer a todos por asistir en esta hermosa noche. Y no quería dejar de pasar dar una pequeña reseña acerca de lo que fue mi obra en este libro. Hay dos obras, una obra que se llama El veneno de Medusa y el otro que se llama La guerra silenciosa. En este caso, el veneno de Medusa se gesta en el seno de una organización ultra secreta en el año 2030. Y bueno, ¿qué pasa acá en esta organización? Pues que el mejor científico de todos de esta organización muere este señor que se llama Ladislaus Pershing, y siempre le ayuda en sus experimentos un muchacho que se llama Harald Bernström. Entonces este señor Pershing fallece y los experimentos, las investigaciones de la organización secreta se quedan varadas. Y entonces el de más alto rango de la organización secreta le dice a este muchachito de solamente 20 años que obviamente fallece el doctor y se le quiere endilgar la misión de crear un poderosísimo veneno que se llama el veneno de Medusa, que el doctor Pershing no lo había terminado. Y entonces, ¿para qué sería este veneno? Este veneno sería para matar a nada más ni nada menos que 100 personas que fueron los autores intelectuales y materiales
que construyeron una máquina que se llama COVID-3019. Y para saber lo que es el COVID-3019, la máquina, para saber por qué fueron ejecutadas 100 personas por construir esta máquina, tienen que leer el relato. No nos olvidamos de la cultura paraguaya. Aquí nuestro compañero Rosalino utilizó nuevamente una máquina del tiempo y nos lleva a algunos eventos de la historia paraguaya. El caso de las enfermeras del Chaco y también de la India Undiana. Bueno, agradeciendo la presencia de todos ustedes, quiero mencionar que está aquí también esta noche Mirta Roa, que siempre procesa todos los libros que publica este libro también. Y en especial es un honor, un gran honor para la Feria Internacional del Libro y para todos los que estamos aquí esta noche, el querido Osvaldo González Real esté con nosotros, para quien pido un fuerte abrazo. Abrazo y aplauso. Bueno, de esta manera damos fin a esta presentación y muy buenas noches.